Este solsticio de diciembre de 2025 es especial, particularmente potente por una cuestión de convergencia de calendarios que no suele ocurrir. Se cierra un año solar, como siempre en estas fechas, pero en esta ocasión, cosa que pasa cada ciertas décadas, cada 19 años más o menos, y no siempre coincide la fecha exacta, está muy cerca de la luna nueva, de manera que prácticamente coinciden solsticio y luna nueva y comienzo del ciclo lunar. ¿Esto qué significa? Pues que como momento astrológico / astronómico de cambio de ciclo es fabuloso y que este novilunio, que siempre es el momento en que sembrar semillas y en el que abrir un ciclo poniendo lo nuevo que deseas que crezca en él, pues tiene mayor fuerza. Este año se coordinan las deidades solar y lunar, se da la cópula hierogámica y esto es bien interesante para la práctica ritual. De lo que haré un vídeo próximamente, por cierto. Y tal vez te preguntes, ¿por qué pasa esto? Pues porque el calendario que tenemos es un collage de periodos y cambios que muchas veces no nos planteamos porque lo damos por hecho, pero que es curioso tener en cuenta. Por ejemplo, ¿sabes que hasta el siglo XVIII en algunas partes del Reino Unido se regían por otro calendario? De hecho, pues eso, cuando vemos fechas de nació en 1300 tal, a veces hay desfases precisamente por esto. Y en Rusia, hasta 1918, es decir, ya ha entrado el siglo XX, no implantaron el calendario por el que nos regimos, el calendario gregoriano. Un montón de cuestiones a tener en cuenta. Bueno, hola, mi nombre es Ana, alias La Psicosomántica, y en este canal hablamos de salud y humanidades. Así que sí, efectivamente, este año es excepcionalmente especial en cuanto al ciclo lunar y solar que coinciden en su cierre en este solsticio de diciembre de 2025. Esto no es tan frecuente porque el calendario que nos rige es solar, el calendario gregoriano es solar, aunque si te preguntas por qué los meses tienen más o menos 30 días y las semanas 7 días, pues la respuesta está en los ciclos lunares. Como ya vimos someramente en otro vídeo, el orden del tiempo en este plano, la concepción cronológica lineal que rige la vida material, el dios Cronos que nos devora a todos sus hijos, esta percepción temporal del ser humano se guía por los ciclos de los astros y con ello pues los periodos agrarios, de épocas de siembra, de cosecha, de descanso, etc. El día se rige por el sol, eso es evidente, ¿no? Pero el mes, pues month, moon, se rige por la luna. ¿Pero salen las cuentas exactas? No del todo. Si las órbitas fueran círculos perfectos, estaría muy fácil, pero no es así. En una vuelta de la Tierra alrededor del Sol, un año, ¿cuántos ciclos lunares hay? ¿Cuántas lunas llenas? 12, podríamos decir. Pero no son exactamente 12. Son entre 12 y 13. De hecho, si te gusta la numerología, el 13 es un número importante y que tiene que ver con la luna. Te puedes quedar con ese dato. Si pensamos en lunaciones, es decir, el ciclo de la luna, desde una luna nueva pasando por llena y de nuevo hasta luna nueva, dura 29,50, 29 días y medio, más o menos. 29,53. Esto multiplicado por 12 pues da 354,36. Así que nos faltan 11 días. Como les pasó a los británicos en el siglo XVIII cuando les cambiaron el calendario, que iban gritando por ahí que nos devuelvan los 11 días. Bueno, vamos por partes. Nuestro calendario civil internacional, el que nos rige, el calendario gregoriano, data de 1582 y lo impulsa el Papa Gregorio XIII. Antes, en toda Europa occidental, nos habíamos regido por el calendario juliano, que fue establecido en el año 45 a.C. por Julio César. El año comenzaba el 25 de marzo, con la llegada de la primavera. Bueno, ya sé que esto es una mención etnocéntrica, pero bueno, como todas estas cuestiones se han desarrollado teóricamente en el hemisferio norte, pues ya nos manejamos así, aunque bueno, pues invito a todas esas personas de Sudamérica o del hemisferio sur a que investiguen en sus culturas
cuáles eran los ciclos, los meses y todo esto, que seguro que las hay y probablemente coincidan, no en los nombres, pero sí un poco en la organización. La cuestión, disclaimer etnocentrista aparte, bueno, pues eso, el año empezaba el 25 de marzo, con la temporada de Aries, el comienzo del año astrológico, el equinoccio. Pasaba que los años comunes tenían 365 días y añadían cada 4 días un día, el bisiesto, pero al ser ligeramente más largo que el año tropical, cada 128 años se atrasaba un día, lo que hizo que en unos cuantos siglos pues ya hubiera un desfase de unos cuantos días. Y por eso el mundo católico en el siglo XVI pasó al calendario gregoriano. Ocurre que con las rendecillas del mundo protestante con el católico, pues el mundo protestante no se quiso adscribir a lo que dijo un papa, entonces se mantuvieron reticentes unos siglos a implantar también el calendario gregoriano, hasta que por fin en 1752 pasaron del 2 de septiembre al 14 de septiembre. ¿Os imagináis la liada ahí en pleno siglo XVIII? La gente, o sea, como otra revolución, otra crisis de sus mundos, ¿no? De otra crisis mundial. Y pues debe ser que iban por ahí gritando que nos devuelvan los días. Imaginaros las personas, por ejemplo, que cumplieran años en esos días, ¿no? Bueno, bastante caos de repente con el tema del calendario. En Rusia pasó algo así después de las revoluciones. No implantaron el calendario gregoriano hasta 1918. Pero si nos remontamos a los albores de la historia, las primeras civilizaciones ya necesitaban medir el tiempo para la agricultura y los ritos. De hecho, los egipcios, hablamos de aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, tenían ya un calendario solar de 365 días y 12 meses de 30 días, más 5 días adicionales. Eran 5 días en los que como que no existía la vida, eran 5 días de licencia. Y nuestro calendario ahora mismo es el que se parece más bien al calendario egipcio. Así que bueno, pues establecieron un año más o menos casi igual al que manejamos actualmente. El que manejamos, bueno, en el convenio internacional dominante, porque ahora veremos que, claro, evidentemente, pues hay otras culturas, otras sociedades que manejan otro calendario diferente. En Mesopotamia y Babilonia, los calendarios eran lunisolares, combinaban ciclos lunares y con ajustes solares, que de hecho esto se parece bastante a, como veremos en un momento, a los pueblos semíticos de tradición judía y musulmana, que mantienen algo de esto. Introducen los meses intercalares para corregir el desfase. Los griegos utilizan también sistemas lunisolares, heredados de los babilonios, y ya conocían que el año solar son casi 365 días, más o menos. Como hemos dicho, la tradición hebrea pues, se mueve por otro calendario y es de hecho uno de los calendarios más antiguos que siguen en uso actualmente. Es un calendario lunisolar. Este año, como digo, en nuestro solsticio también se da esa convergencia de sol y luna y combina este calendario judío meses lunares con el año solar. Y por eso, bueno, pues tiene sus propios mecanismos para mantener las fiestas en la estación correcta. Los meses están basados en los ciclos de la luna y el año debe encajar con el ciclo del sol para que las festividades pues caigan en las estaciones apropiadas, como por ejemplo el Pesaj en primavera o, bueno, otras. La duración de los meses es entre 29 y 30 días, lo van alternando. Tienen normalmente 12 meses, aunque cada 2 o 3 años se añade un mes extra, el Adar 2, porque 12 meses lunares suman solo 354 días y unos 11 días menos que el calendario solar, por lo cual pues hay que hacer ahí ajustes. Si no se corrigiera, el Pesaj caería a veces en invierno, a veces en otoño, como pasa con el Ramadán, que ahora veremos que como en la tradición musulmana no existe esta corrección, se rigen solamente por la luna, pues el Ramadán unas veces cae en otoño, otras veces cae en verano, otras veces cae en invierno y así. Para corregir el calendario judío se usa un ciclo metónico de 19 años y en 7 de esos 19 años se añade un mes extra para ajustar el desfase y los años que tienen ese mes intercalado se lo llaman Shana Meuberat, año preñado.
El calendario judío cuenta los años desde lo que ellos llaman la creación del mundo y según su cronología religiosa tradicional. Esta fecha se fija en torno al 3761 a.C. del calendario gregoriano. Es decir, pues tenemos que sumarle 2025 años que llevamos más 3300 y pico, pues ellos están por el año 5786, 7, no sé, corregidme si hay alguien de tradición judía por ahí escuchando, mirando, pues agradezco cualquier comentario al respecto. Y es bastante interesante, ¿no? Toda esta cuestión que al final, os digan lo que os digan, la astrología, es decir, la relación de lo astral con lo terrenal es lo que rige casi todo. El origen del calendario judío está en la Torá, que manda a observar el nuevo mes, el Rosh Hodesh, basado en el avistamiento del primer cuarto lunar. Bueno, algún dato curioso del calendario judío es que el día empieza por la noche, y fue la tarde y fue la mañana, dice el Génesis. Por eso el Shabbat suyo, como el día de descanso, empieza la tarde del viernes. Tienen 2 años nuevos, el civil y el religioso. ¿Y qué pasa con el calendario islámico? Porque te has preguntado por qué en muchos países de tradición islámica, de tradición musulmana, es la luna como el símbolo, ¿no?, que se ve. No se me ocurrirá ninguno más que no la vaya a pifiar, pero esa luna, pues porque el calendario musulmán se rige por la luna. De hecho, se rige por la luna y como que, pues eso, los meses van cambiando de estación. Y bueno, volviendo un poco al tema del solsticio, ¿por qué celebramos en el mundo cristiano la natividad, ¿no? El nacimiento el 25 de diciembre? Si aparentemente pues el Jesús histórico no nació ese día. Pues lo hacemos así porque digamos que toda la estructura cultural del poder religión se va instalando y se va cuadrando con festividades y ritos anteriores que, pues en este caso, paganos, ¿no?, que celebraban, pues por ejemplo, el solsticio, ¿no? Y se celebraba el solsticio el Sol Invictus. Esta festividad del nacimiento del Sol Invicto, Dies Natalis Solis Invicti, es que con el solsticio de invierno el Sol alcanza su punto más bajo y el día deja de menguar, los días dejan de ser cada vez más cortos. Esto se aprecia claramente en el analema, el dibujo que muestra cómo cambia la posición del Sol en el horizonte a lo largo del año. En Roma este momento se celebraba como el nacimiento del Sol Invictus, como digo. No el sol que vence, sino el sol que no ha sido vencido por la oscuridad. Se celebraba eso, que un año más la luz ha vencido a la oscuridad. La oscuridad ya se ha terminado y empezarán de nuevo los días cada vez a ser más largos. Además, esto coincide con el fin del ciclo agrícola, los campos ya han dado su fruto, se ha cosechado y la tierra entra en reposo, el reposo invernal. Para luego, pues eso, que los días empiecen a ser poco a poco más largos mientras va pasando el invierno y se encara la primavera, que recordemos que el año comenzaba con el equinoccio de primavera. Hay quien atribuye también a las Saturnalias, ¿no?, a estas festividades, pero como habéis visto hay muchos desfases en las cuestiones de los calendarios y yo estoy con la propuesta de Fraser en La Rama Dorada, que mantiene que las Saturnalias tienen más que ver con el carnaval. Así que bueno, trayendo un poco todo este lío del calendario para que seamos conscientes, porque es verdad que a lo mejor son datos que sí que hemos sabido, ¿no? Al menos me pasa eso, que son informaciones que sí que he tenido, pero que están dentro de mi visión, pero como que no son tan presentes, ¿no? Como que damos por hecho que, pues eso, el calendario para todo el mundo es lo mismo, ¿no? Bueno, cuando escuchamos el Año Nuevo Chino, pues ya sabemos que es más lunar, tal, pero como que no nos paramos a reflexionar sobre estas cosas. O cuando, por ejemplo, leemos alguna fecha histórica y trae una fecha en concreto, pues hay que tener en cuenta los desfases de los cambios de los calendarios y todas estas cuestiones. Y a nivel ritualístico, este hecho del solsticio
más allá de la Navidad, que a cada quien le puede parecer bien, mal, regular, que si le pone triste, que si le pone alegre, que si tal, yo creo que lejos de a lo mejor esa visión más cristiana, es importante traer la visión pagana, si queréis, o bueno, de una religión más ancestral, de una religión más que tiene que ver con cuestiones pues humanas, humanísticas, de la propia vida en la Tierra, en este planeta, con lo que vemos a nuestro alrededor y con lo que ocurre en el cielo, y quitarle a lo mejor esa carga que a muchas personas pues sí les pesa de la cuestión, ¿no?, pues más religiosa o más impuesta, cuando en realidad si te das cuenta sí que son momentos a celebrar. Hemos sobrevivido a otro ciclo solar, las cosechas se vuelven a preparar, se vuelve a sembrar, se vuelve a proyectar un nuevo año. De manera que, bueno, sí, son momentos para celebrar. Yo creo que ese rito colectivo de celebración, de encuentro, de compartir comida, de estar con las demás personas, aunque sea con tu tío cuñado o con tu tía que no te entiendes bien, pues yo creo que es importante hacer ejercicio de compartir, de acompañarnos y de celebrar, pues eso, los ciclos que van, que pasan, que seguimos, nos seguimos viendo, seguimos estando, podemos seguir celebrando, comiendo, compartiendo y eso, que este año este solsticio es bastante especial a nivel ritualístico. Si tú haces tus proyecciones o lo que sea, pues dale la importancia que tiene con esa luna con la que converge. Lo ritualístico no es algo ni New Age, ni místico, ni nada. Es algo humano, inherente a nuestra forma de estar en el mundo, a una manera de poner orden y ponerle intención y presencia, de darnos presentes, ¿no?, regalos en esta experiencia. Entonces, el poder religión ha ido, pues eso, cuadrando sus propias fechas en ritos que ya estaban ahí, como siempre, pues por lo astrológico, por lo cíclico de la naturaleza, que es la divinidad, ¿no?, al fin y al cabo. Entonces, la natividad básicamente era el Sol Invictus, el nacimiento de nuevo del Sol, de esa conciencia crística, de esa conciencia Horus, y pues naciera cuando naciera el Jesús histórico, lo pasaron ahí pues porque precisamente nace el Sol de nuevo. Había ya una celebración de final de cosecha ya establecida en los ritos paganos, por lo cual pues era más fácil incorporar, ¿no?, este nuevo relato de las celebraciones, porque las Saturnalias era un rito aún más antiguo que el Sol Invictus, que era un poco como que esclavos y reyes, bueno, y gente gobernante se intercambiaban los roles, ¿no? Y la gente gobernante de repente por un día pues le servía a los esclavos, entonces había como disfraces, había como muchos excesos, tal, y eso tiene más que ver a lo mejor con otro momento en los calendarios que no tanto con un momento invernal, ¿no? Tiene más que ver con un momento de primavera, en fin. Para mí las Saturnalias tienen que ver con el carnaval y efectivamente la Navidad tiene que ver con el Sol Invictus, aunque son celebraciones que también tienen bastante lapso temporal entre unas y otras. O sea, las celebraciones estas en honor a Saturno eran anteriores a las del Sol Invictus, pero bueno, en cualquier caso, lo que quería traer es que este año el solsticio de invierno en el hemisferio norte, este solsticio de diciembre de 2025, coincide con un cierre de ciclo lunar, lo cual lo hace pues todavía más potente, todavía más ritualísticamente más importante a la hora de con el rito que supone ese ejercicio, ese acto, ¿no?, de traer el orden cósmico a nuestro orden material, pues es como todavía más importante. Y animo a que, más allá de los relatos de religiosos, cristianos o demás, que a muchas personas les pesan, recuperemos esa concepción ancestral de las celebraciones, del compartir, del juntarnos con las personas queridas, del poder
celebrar la vida un año más, de poder celebrar que seguimos aquí, seguimos viéndonos, seguimos compartiéndonos, seguimos discutiendo, seguimos abrazándonos un año más, que no es poco, y que pues bueno, tanto el sol vuelve a nacer como nosotras cada cual volvemos a emprender un nuevo ciclo. Y nada, esto es todo lo que quería traer hoy. Este solsticio es bastante interesante e importante por eso, porque coincide con un ciclo lunar también. Las curiosidades un poco de los calendarios, que me parecen cuestiones a tener en cuenta, que normalmente damos por hecho y a lo mejor no lo tenemos tan presente. Y nada, que disfrutéis muchísimo estas fechas, que os deseo que estéis genial, que os abracéis. Yo os abrazo desde aquí. Os mando un fuerte abrazo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis que habéis aprendido algo, os ha gustado, pues suscribiros, darle like, compartir, dejar un comentario, haced algo de eso, por favor, que siempre se me olvida decirlo, o bueno, ya lo voy diciendo cada vez más, pero no sé si sirve de mucho, yo no sé cuántos vídeos me quedarán por hacer, porque bueno, pues también la vida tiene sus requerimientos y en fin, a mí esto también pues me cuesta un trabajo que creo que no está de más, que podáis apoyar si consideráis que os merece la pena que siga haciéndolo, así que nada, eso. De nuevo os mando mis mejores deseos y que estéis genial.